Bueno, ahora sí, gracias Ana. La verdad va a ser un placer poder conversar un poco con vos. Te agradezco la predisposición. Hace poquito que nos conocimos un poco personalmente, pero siempre me pareció, había leído cosas y había escuchado mucho de vos y del grupo patagónico que trabajan en la educación matemática realística. Y bueno, y esta charla es un poco, el objetivo es que nos cuentes un poco cómo llegaste a ese enfoque, cuál es tu experiencia con relación a eso, en fin, lo que nos quieras compartir. Bueno, les mando un saludo a todos los que vayan a ver Está muy bien, está en muy un bien. YouTube. ¿Un Sí, YouTube que va a ser? no sabemos por dónde circulará después. Bueno, les cuento un poquito la historia de cómo llegué a la educación matemática realista. En el año 1999 yo estaba trabajando en el Ministerio de Educación, coordinando los contenidos básicos comunes, y ahí estaban los cruces entre la matemática moderna, que se quería imponer de parte de algunos y otros que no, que se sacara, y también, bueno, la preeminencia de la línea de la matemática, perdón, de la didáctica de Brousseau, de la teoría de situaciones. Yo realmente estaba en el medio de todas estas situaciones y de golpe Daniel Pincas, un compañero de trabajo, me dice, ¿por qué mirá, viene una persona de Nueva York, se llama Bettina Solkower y trabaja en la línea de la educación matemática realista? Fenómeno, le digo, a mí me interesa saber de toda la línea, no me quiero pegar a una línea únicamente. Ujú, Entonces, ella estaba trabajando en el City College de Nueva York con Fosnot, con Catherine Fosnot, que a su vez estaba trabajando con el Instituto Freudenthal, con gente del Instituto Freudenthal en un proyecto en lo que sería la Municipalidad de Nueva York. ujú. Entonces, ella me contó las bases de esta línea teórica y me quedé muy impresionada por la sencillez, ¿no? Ahora les voy a contar un poco después al respecto. Ujú, Posteriormente me contacté con Diana Rosenberg, que fue la primera becaria argentina que en 1984 había ido al Instituto Freudenthal. Y ella me facilitó un libro crucial de esta línea que se llama Mathematics as an Educational Task, que lo que pasa que esta línea, cuyo fundador es Freudenthal, pero se desarrolló en Holanda, todos los papers estaban en holandés y la traducción de los papers fue muy posterior a la época en que se produjeron muchas de estas trabajos en esta línea. mm. Y este fue el primer gran libro traducido en 1973 por Editorial Reidel, donde resume las ideas fundantes de esta corriente. A partir de ahí, yo invité a Bettina a venir a Bariloche y ella dio dos seminarios, se juntó gente en la universidad, se juntó gente, maestros por fuera de la universidad, les pareció sumamente interesante, simple de comprender y decidieron que querían seguir estudiando. Desde ese momento se gestó un grupo de estudio con 25 personas de heterogéneo, de nivel inicial hasta la universidad, donde empezamos a trabajar y a estudiar esta línea de trabajo, pero no la teoría desde la teoría, porque eso hubiese sido contradictorio con lo que opinaba Freudenthal. ¿Sí? La práctica que se había puesto y textos que seguían la línea de trabajo. Cuando surgían los análisis, Ujú. cuando se ponían en práctica las experiencias, iba surgiendo la teoría también apuntalando lo que se veía. Está bien, Bueno, muy interesante la historia. No conocía mucho yo tampoco de cómo había sido tu vínculo con la teoría y a partir de Betina, que yo la conocí en una EDIMAT que también hicimos desde la escuela
de la UNSAM, ¿no? Ahora, lo que me interesa son dos aspectos de esta presentación que vos hiciste. Vos hablaste mucho de la sencillez, del enfoque y de alguna manera de ese enfoque que pareciera que emerge desde abajo hacia arriba, ¿o no? O sea, de la práctica ir apuntalando con cuestiones teóricas. Contanos un poco de eso. Te cuento, bueno, la sencillez proviene de la Freudenthal dice que es más una filosofía que una teoría didáctica. En él calculen que él nació en 1990 y murió en 1905 y murió en 1990. Por lo tanto, es una época del siglo XX, de Ujú, inicios, ujú, estaba en pleno auge la teoría de conjunto, los burbaquistas que querían poner a todo este, trapo, como diríamos, la teoría para la enseñanza de la matemática moderna y la teoría piagetiana. Y él se opone totalmente, tal es así que en Holanda no se pone la matemática moderna. Él dice que está muy bien las teorías burbaquistas porque son matemática general. Cuanto más general sea la matemática, más aplicable es, pero está lejísimo de las comprensiones de los alumnos. Y de Piaget también se opone en el sentido de que los estadios estructurados así son psicológicos y no son realmente de aprendizaje de los alumnos en la escuela, en la vida real. ujú. Entonces él dice, tenemos que lograr una matemática que lo que más importa no es enseñar la matemática previamente construida, es enseñar la actividad matemática. A esa actividad matemática la llama matematización. Y es que todas las personas, todos pueden aprender matemática, dice él, no todos van a llegar al nivel de formalización Claro. y de rigor superior, pero todos deberíamos tener la posibilidad de una experiencia de actividad matemática. Y eso me parece central. Y entonces él se dedicó especialmente a ver cómo se pasa del pensamiento informal que podemos tener las personas al pensamiento formal que Ujú, pide la matemática. ujú, Y ese fue su cometido en la escuela. Es decir, ¿cómo hacemos que los chicos puedan acceder al pensamiento formal, pero desde sus conocimientos y experiencias previas? Por eso, él toma unos principios muy de formulación sencilla, ujú, pero que en realidad en la aplicación cuesta para, el ujú. docente, sobre todo que preparados con otra forma de enseñar, ¿no? ¿Por qué es Entonces, tan grande el quiebre? ¿Por dónde pasa esa otra forma de enseñar? ¿Qué es esto de pensar desde la y realidad a la porque matemática? ahora lo que yo voy a decir parece obvio, Sí, pero estoy hablando del año 2000, ¿no? Y sí, él estas formulaciones las empezó a hacer en 1948, en mm, el momento en que la matemática era mecanicista totalmente. Y claro, para contraponer ese mecanicismo salió en 1960 la matemática moderna, en el 56, por ahí. sí, claro, Entonces estábamos entre dos aguas, ¿no? Hasta de lo formalista y lo mecanicista, mm. ¿sí? Y él dice, ninguna de las dos Ninguna de las dos cosas me sirve. convence. Vamos por No, otro lado. no me convence, vamos por otro lado, exactamente. Entonces, la virtud que tiene, para mí, es haber conectado la actividad matemática con la vida cotidiana, pero con el saber informal. Ujú. Pero no, quiero explicar un poquito sobre Sí, eso, cómo no. ¿eh? Dale, dale, porque hay Este, muchos malos entendidos sobre el término cotidiano, me parece, y el término sí, en realidad, por lo que yo leí en algunos papers que se publican al respecto. más bien, sí, es con el problema con la palabra realista, matemática realista. Mm, Bueno, entonces, el principio de actividad, ya lo manifesté, es considerar que lo importante es la matemática como una actividad humana,
no por fuera y para excelencias, para mentes privilegiadas. Eso me pareció fundante. Después viene el hecho del principio de realidad. ¿Qué quiere decir él? Que la matemática empieza a través de contextos que, que al alumno le sean auténticos y accesibles, no artificiales, no creados a propósito para gestar el paso de la matemática formal al alumno. Son la vida cotidiana, por eso en principio él dice, como los niños pequeños no tienen objetos mentales matemáticos todavía, tienen que basarse en los contextos de la vida cotidiana, que que quieren ser organizados matemáticamente. Eso lo piensa el maestro, ¿no es cierto? El Sí. diseño de las clases, de qué cosas para los pequeños, pequeños y no tan pequeños, cuando empezamos un tema nuevo, encierran el contenido matemático que queremos enseñar. Mm. Esa es lo que él llama realista. No es un contenido que tiene que decir del mundo físico, exactamente, del mundo perceptual. No, venga de donde venga, pero que sea accesible, Mm. que sirva como disparador para organizarlo a ese contexto desde el punto de vista matemático. Entonces, me parece sumamente importante eso también, porque la matemática está y sigue en la escuela secundaria, sobre todo, desconectada muchísimo. Aparecen con un problemita de lindo para ahora en los capítulos nuevos de los libros, aparecen con algo conectado con la realidad y después, ¡pa! Listo. Él dice, no es así. Claro, El chico como una excusa de venta, de marketing. ahora, claro, exactamente. Pero entonces, este trabajo es un trabajo muy importante que tiene que hacer el docente, que se llama, para el que trabaja como investigador, digamos, dentro de lo que refiere a la teoría didáctica, a la MR, fenomenología didáctica. La fenomenología didáctica, ¿de qué se encarga? De buscar los problemas y los contextos, perdón, que después desencadenan situaciones matemáticas del contenido que yo quiero enseñar. Mm. Bueno, no es fácil, parece muy fácil. No, claro. Pero además vos me estás marcando ahí, no sé, a mí me surge inmediatamente la pregunta, que por ahí me da esa sensación de que este es un enfoque donde se necesita un trabajo entre investigador y docente muy codo a codo, porque no es cuestión del investigador que te propone tenés que hacer esto, ¿no? Totalmente, has dado en el clavo. Porque esto refiere también a lo de la práctica que me preguntaste antes. Claro. La investigación para él es una teoría de diseño, o sea, una teoría que va a diseñar propuestas curriculares. Por curriculares se entiende que vayan al aula. Mm. Y él dice, partimos de la práctica, hacemos un trabajo de análisis de la reflexión, proponemos, diseñamos algo, lo probamos, porque la evaluación de la investigación está en el éxito en la práctica. No está en el referato de los papers, no está en hacer investigaciones sentados en un sillón, está en la realidad de las escuelas. Y él gesta, te estoy hablando de muchos años atrás, un grupo en el Yogo que es el investigador de, digamos, de la universidad, de didáctica, el docente, los curriculistas y los autores de texto. Todo eso en Holanda se consiguió hacer. Por un periodo largo se consiguió hacer, él lo logró, que pudieran trabajar acorde en la formación de los docentes. Todos juntos, docente, investigador. Por eso es tan importante el grupo que formamos, porque había de todo, y la verdad que fue interesantísimo, porque de ahí aprendimos el pensamiento del docente de nivel inicial, cómo resolvía una situación,
que se daba lo mismo para el de la universidad. Y hubo un respeto mutuo y una valorización mutua de lo que mm, se podía hacer, ¿no? Entonces eso fue, estamos en el principio de actividad es el primero, el principio de realidad es el segundo, el principio de niveles, que dice, como él tenía interés de estudiar cómo pasa el pensamiento informal al formal, él dice, no se pasa directamente, no es continuo el desarrollo, claro. no Hay habla estratos, hay psicológicamente. niveles. Exacto, no es, un psicólogo, desde el punto de vista psicológico. Ujú, Son, es el pensamiento, el razonamiento del chico, cómo va avanzando si yo le propongo algo que él conoce, cómo puede usarlo y gestar modelos de eso que vio en un contexto emergentes, o sea, que él mismo produce modelos para entender, a veces muy pegados a la situación, ujú. y después se van a ir pegando esos modelos, por supuesto, también con la intervención del docente, porque él habla de reinvención guiada. No es que saca al docente, Eh, el docente está presente. resignifica el lugar del docente en algún punto. Totalmente. Y lo que pide es que por favor anticipe, estudie antes de ir al aula cuáles pueden ser las posibles formas de razonamiento de sus alumnos respecto de la situación que va a dar. Ujú, ujú. Así Entonces mismo. habla de distintos niveles, el nivel situacional, donde el chico trabaja con el contexto y se queda con sus intuiciones. Después el chico empieza a gestar modelos de esa situación, desprendiéndose un poco de lo accidental. Luego ese modelo ve que se puede aplicar en otras situaciones, se generaliza, se torna de modelo de una situación a modelo para, y después se rigoriza el lenguaje y la formulación que se tiene se conecta con la matemática instituida. Mm. Es muy No es interesante fácil ese. para los No, no, docentes. no, para nada, o sea, suena simple, como decís vos, suena muy claro, muy simple de entender los principios, muy también me parece que uno puede entender cercanamente. Justo hablabas de niveles, a mí me hace acordar, hay unos documentos que últimamente hemos producido acá en la Ciudad de Buenos Aires, yo he estado participando, digamos, como parte de un grupo que desarrollaron unos elementos que se llaman progresiones de los aprendizajes, que después si te interesa te los comparto, pero que tiene que ver con esta idea de una situación, digamos, de que va avanzando el estudiante, que puede ir avanzando y podemos ir identificando niveles concretos de trabajo y que a la vez requieren de un tipo de intervención del docente fundamental para poder lograr ese progreso. No es que es un progreso espontáneo psicológico, como bien decías vos, ¿no? Sino que requiere de un tipo de acompañamiento del docente, de poder intervenir y además, porque me parece que también por lo que he leído del enfoque, también creo que en el enfoque de la educación matemática realista, hablan también de la interacción entre pares, ¿verdad? Totalmente. No es una Llegaste a eso. cuestión de Tanto de meramente la un aprendizaje interacción, individual. que hay la negociación en el aula es fundamental. Mm, Es decir, la interacción con el docente y la interacción entre pares, mm, que se permitan contrastar los resultados, las soluciones, ¿no? Las estrategias, los procedimientos, se exprese el concepto que aparentemente se logró, o el objeto mental, él habla de objetos mentales que logramos, ¿no? Que se lo comunique. El lenguaje es fundamental mm, para darnos cuenta cómo avanza el alumno en el razonamiento, ¿sí? Pero él toma estos indicadores externos, ¿no? No estamos lejos de Piaget en la estructura, pensando en la estructura interna, ¿sí? mm, Estos indicadores externos, cómo razona el chico, qué estrategias usa, qué modelos usa, ujú, y una parte de la fenomenología didáctica es ver cuáles son los modelos espontáneos que los chicos usan y generar otros modelos que sean ligados o sean más perfeccionados que esos modelos. Así surgió la tabla de razones,
que los chicos tablas usan siempre, pero bueno, la línea numérica abierta, el restaurante, esto es para sostener el cálculo mental, la línea numérica abierta con las estrategias, la tabla de combinaciones o la libreta del restaurante para los sistemas de ecuaciones. Bueno, hay infinidad de modelos que son muy accesibles a los chicos. Ujú. Eh, Y, 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 Destaco y, que, y contame un no, que poco, porque estas cosas que vos mencionás, yo las he visto en la página del grupo. Es decir, una vez que vos entrás en contacto con Betina y se forma y se empieza a gestar este grupo, hoy actualmente lo veo que sigue muy activo, que siguen produciendo un montón de cosas, compartiendo. Lo que más me interesó, yo ya se los mostré a los estudiantes de ahí, de donde vamos a presentar este video, y ya estuvieron curioseando. O sea, hay mucha difusión, mucha apertura a compartir estos desarrollos. Esto también me parece que tiene que ver con una concepción a priori de esta investigación y trabajo en el aula muy llano, ¿no? sí. Y sabes, es muy importante porque partimos de la práctica y vamos a la práctica. Y lo que nos interesa es el docente, no aquilatar o demostrar cuánto sabemos. Lo que importa es que podemos provocar al docente un cambio y darle herramientas para ese cambio. Y eso me parece que es sumamente importante. Mm, No, por eso yo no hablo de grupo de investigación, vos sabés que nunca hablo, yo siempre hablo de grupo de estudio, ¿eh? De ujú. grupo de estudio, porque cuando se me empiecen con la rigurosidad de la metodología y de esto y de la validación y de qué sé yo, ahí sonamos porque Es muy trabajo con mucha gente Es distinta, muy interesante la ¿viste? distinción, ¿eh? No es menor lo que decís, es cierto, ¿no? Y el concepto de investigación tiene una carga conceptual que implica metodología, rigor, validaciones, y el estudio suena más escolar, ¿no? Finalmente, ¿no? Sí, Uno estudia en la escuela. no exacto, sí. Y siempre tiene que estudiar, Y así siempre que tiene que estudiar, eso ¿no? se, eso se Y el entiende, sí. investigador debería recordar, o los investigadores deberíamos recordar que ante todo se trata de estudiar, o sea, no de publicar. Viste que hay todo un sistema hoy en día cada vez más terrible de Claro, demandas, de, sí. de donde, como dijiste antes vos, ¿no? La validación del par, que te evalúan, que no te evalúan. Acá lo interesante me parece que ese foco no está en el primer plano, no es el interés de ninguno de los que trabajan en este tipo de corrientes, sino más bien impactar en el aula, impactar en el trabajo del docente. Este, entonces, en ese sentido me parece sumamente valioso. Y a mí por eso, desde ese punto de vista, me pareció que era muy interesante. Y además esta espontaneidad con que se une el docente cuando damos talleres, cuando vamos a congresos, ¿viste? O nos piden de otros lados. Una cosa que es valiosa, creo, del grupo es que hemos hecho traducciones y hemos escrito a esto, porque no llegaba acá a la Argentina nada. Claro, Sí, la gente que no habla inglés claro, tenía una limitación también. claro. Entonces ahora tenemos las publicaciones en inglés que han salido de última instancia o no tan última, porque también hemos puesto Como algunos materiales. clásicos. Sí, quiero recalcar esto. Me falta el principio de interacción que lo nombraste vos, o sea, el de actividad, Mm, el de sí, realidad. porque estuve estudiando también. Muy bien, qué aplicado. Claro, por El supuesto, hay que principio de estudiar. niveles, el principio de, que dijiste, de interacción y el de interconexión. Porque él dice que no se puede un problema, generalmente los problemas lindos, los problemas que son para pensar, no se pueden atacar de una sola rama de una sola rama de la matemática y hasta a veces no solo desde la matemática, ¿no? Ahora que están los proyectos y todo eso. Entonces los problemas complejos a veces necesitan converger
y no una mirada fragmentada, no que miro la fracción y la miro desde lo aritmético y no lo miro desde lo geométrico, por ejemplo. Esto te hace acordar un poco a la teoría de Marcos de Douady, ¿no? Mm, sí, sí, Sí. sí, pero también, vos recién mencionaste esto de los proyectos hoy en día, sobre todo en la escuela secundaria, que es una de las pa a mí también por una cuestión de afinidad, es una de mis preocupaciones más centrales, ¿no? Donde cada vez más a veces se ve esta fragmentación o esta mirada demasiado atomizada y poco conectada y poco interconectada. Entonces, una propuesta así que permita a docentes incluso de otras áreas o de otras disciplinas poder involucrarse en un proyecto donde, entre otras cosas, se matematice, ¿no? Me parece que puede ser una situación muy interesante para lo concreto del trabajo cotidiano del aula. Vos me habías hecho, o me habías comentado que íbamos a hablar sobre la difusión de este Bien, enfoque, ¿no es sí, cierto? Y yo la verdad que cada día veo más aplicaciones de este enfoque de los principios. Después hay teorías locales, ¿eh? Él habla de estos 6 principios aplicados al álgebra que tiene su lenguaje, a la geometría que tiene a la, a la probabilidad, lo que sea, ¿no? Son las llama teorías locales. Y son muy lindos los trabajos sobre las teorías locales. Pero lo que me parece es que esta línea ha movilizado muchísimo el hecho esto de conectar la matemática con la realidad, en el sentido de que no es solo la realidad perceptual, sino la realidad de donde venga, incluso él dice la matemática misma. Porque la matemática, a medida que se hace, es un producto de la realidad, está en nuestra realidad. tal Por cual. supuesto, no lo piensa Poincaré, la realidad de matemática de él no es la realidad de matemática mía, Claro, evidentemente, ¿no es cierto? Pero es para él tan real como si yo te dijera que la proporcionalidad es real para mí. es muy Después, interesante eso es eso. muy importante. Y se lo ha criticado porque dice que es un problema de sentido común, donde el sentido común tiene una base, la base inicial, situacional. Pero después ese sentido común se va reformulando a medida que vamos aprendiendo. Y lo que pasa de ser una cosa extraña para nosotros pasa a ser de nuestro sentido común. Hasta que el conocimiento matemático pasa a ser de nuestro sentido común, con distintos niveles. Pero tiene que ser algo que podamos manejar, el sentido común, la matemática, en la vida que necesita un alumno de secundaria, Claro, ¿viste? claro, Por ejemplo. claro. Eso es muy Porque interesante. porque lo importante es la dinámica de la actividad matemática para los distintos niveles. Entonces, uno no siente que porque no está en un determinado nivel no está haciendo matemática. O sea, está haciendo Exacto. matemática desde el Desde, lugar que puede con su las herramientas que posibilidad puede. tiene. Y Exactamente. además puede ser, ustedes han quizás trabajado con el material de Van Gil, Yo el modelo conocí de, cuando bueno, me formé un poco con José Vilela, conocí algunos textos de Bangiel, sí. Bueno, eso fueron alumnos de Freudenthal. Su Mirá, tesis fue el modelo de desarrollo del pensamiento geométrico. Y de alguna forma, las premisas que tiene esa tesis que habla de los estadios que no son estadios establecidos, sino que uno se mueve, va y viene de acuerdo a la experiencia que tenga, porque ujú, yo puedo tener una experiencia a este nivel y una experiencia según el tópico que esté trabajando, ¿sí? Es muy lindo. Eso fue fundamento para esta teoría de niveles. Ese mirá. trabajo, cuyo director fue Freudenthal en el año 57. Y Quiero escúchame, señalar que Brousseau tiene sí, 30 años de diferencia con Freudenthal. Él nació mirá. en 1933, Sí, claro, Brousseau. sí, Así que las teorías más modernas que estamos viendo, también muy valiosas, pero con intereses distintos, claro. este,
Mm. son más Son más actuales. actuales. Lo Esta que pasa, fórmula el problema de la difusión que vos decías, porque yo, bueno, he tenido cierto privilegio de poder estar en algunos espacios así de ámbitos de congreso, donde es muy difundida digamos, la escuela holandesa, como se le suele decir, ¿no? Y tiene tanto impacto en ese tipo de congresos como tienen otras teorías, ¿no? Yo he tenido el privilegio de poder escuchar a Drikberg, por ejemplo, ¿no? O sea, referentes, Adelante, claro, Adorno, absolutamente actuales del Instituto Freudenthal, y la verdad que es muy interesante. Y siempre trabajan básicamente con los mismos principios, ¿no? De matematizar situaciones de la realidad, ¿no? Recuerdo quiero destacar sí, que él fue precursor de la modelización, pero no con la conceptualización más moderna de bueno, ahora está cambiando, ¿no? Pero de la modelización, que yo tengo una caja de herramientas matemáticas y busco un problema, ¿sí? Y aplico esas herramientas ya preformadas. La idea de él es que el alumno empieza a modelizar desde sí mismo el conocimiento matemático a través de una situación que a él le resulte posible de organizar con los conocimientos que tiene y que va a ir mejorando. Sí. Hay dos criterios entonces de modelización. Una que es la modelización de abajo hacia arriba, donde yo aprendo a modelizar, y otra es que aprendo a modelizar, pero usar algo ya instituido de la matemática y aplicarlo al mundo real. Eso me parece interesante. Él no desdeña esta última formulación más tradicional, ¿sí? De lo que es modelizar. Pero para la gestación en las escuelas, para que entiendan lo que es modelo y modelizar, pretende que los alumnos también hagan su experiencia modelizadora con las herramientas que tienen. mm, ¿Sí? Este, sí, acá hay un material que no sé, no lo van a ver, pero porque se hace en un espejo, ¿lo podés leer? No. sí, Se sí. llama International Reflection on the Netherlands Didactics of Mathematics. Este libro está puesto en... Nosotros hicimos un capítulo en este libro, pero este libro es interesante por la difusión de la corriente, porque evidentemente donde se habla francés, la corriente no tuvo éxito, Mm. tiene poco éxito, aunque se conocían, digamos, discutían muchísimo Douady, Artigue. Sí, pero no, digamos, son dos pensamientos distintos, intereses, ¿no? Sí, claro, yo creo que, digo, mi experiencia, justo te decía, ¿no? He tenido la oportunidad, bueno, yo estuve en Francia, pero digo, he tenido la oportunidad incluso de estar justamente, ¿no? Con Trush y con Drigber en una misma reunión, porque hay muchos intereses de colaboración. Quizás ahora también creo que todos han cambiado un poco más la perspectiva de trabajar en red, ¿no? En networking, como, Convergencia. sí, como le suelen decir. Entonces, empezar a reconocer lo valioso que hay en otros aportes e integrarlo y no estar pensando que hay que desarrollar, yo tengo que desarrollar esto por mi cuenta, ¿no? Si hay otro que ya pensó esto y ya de alguna manera lo pudo capitalizar, ¿por qué yo no lo puedo integrar a mi enfoque? Si finalmente todos se están basando en perspectivas muy similares en el hecho de que consideran la matemática como actividad humana, que consideran las interacciones entre los estudiantes, que revalorizan el lugar del docente, que consideran que el alumno puede hacer matemática y construir conocimiento. Entonces, los presupuestos de base son tan similares que es mucho más fácil compatibilizar. Pero bueno, requiere apertura, sin duda. Sí, y estudio, porque también a veces hay lenguajes, que hay términos que son distintos, ¿no? La teoría de situaciones, lo que es situación, y en la teoría realista, lo que es una situación. Por ejemplo. Entonces, claro, entonces a veces hay confusiones
que sería, me puse a hacer un paralelo entre ambas, ¿viste? Para ver qué cosas convergen y qué cosas no. Si vamos a decir, la ingeniería didáctica es un poco prescriptiva, pero tiende más a esto que es la realidad del aula. El Mm, asunto es de dónde saca las situaciones, si las saca de la matemática y y las trabaja para crear una situación artificial, o mira para el costado qué pasa y dice, ah, esto me sirve para claro, traerlo al aula. claro, ¿Viste? claro, Pero hay cosas que sí son importantísimas y el contrato didáctico seguramente que lo usamos también en claro. los de la Totalmente. matemática Siempre realista, el contrato ¿viste? didáctico opera en el contexto de educación. Claro, Y pensaba que hay sí, algunas ingenierías de Brousseau y de sus contemporáneos, ¿no? Pensaba en el del rompecabezas, que es una situación bien cotidiana, ¿no? De los pibes que resuelven un rompecabezas, o pensaba en ese de los pilones de, mm, de los pilones de hojas que hay que tratar de medir el grosor bueno, de las pero esas hojas. son, sí, sí, eso lo plantearía, sí, pero vos antes tenías ya el rompecabezas de Van Gogh, mucho más Claro. antes. Pero es que a veces, por eso digo, yo creo que se ha avanzado, por suerte el mundo, hay buenas cosas de la globalización en ese sentido, y hay mucho más difusión ahora, hay mucho más compartir experiencias, Sí. entonces vos te encontrás a decir, ah, pero esto ya lo había armado otro antes, ¿no? Sí, Este, tenés más información y tal cual, la posibilidad de capitalizar de distintas líneas. tal- Creo que los que dan didáctica, el mismo actitud tuya, ¿no? Los que tienen que abrir, ¿viste? No hay una solución para un fenómeno tan complejo como el aprendizaje y la enseñanza. No me lo soluciona una cosa, ¿viste? Totalmente, totalmente. Y a mí lo que Así más me que, gusta también es esto, ¿no? O sea, el esfuerzo por poner en diálogo, mostrar mucho el diálogo entre la teoría y la práctica, ¿no? O sea, las teorías didácticas que solo quedan en teorías o que solo surgen y terminan en un pizarrón, en un escritorio y en un paper y que no impactan en el aula, es el gran problema que creo y el gran desafío que tenemos los que estamos por ahí un poco más en el costado de la formación y demás. Pero, Ana, yo te recontra agradezco, fue una charla hermosa, muy natural, muy espontánea, muy linda, podríamos seguir horas porque es muy interesante. Y te agradezco también la predisposición, todo esto que vos ya me difundiste del sitio web, que yo ya se los anticipé a los estudiantes y ya empezaron a hurgar y a seguir trabajando, digamos, para, bueno, cualquier cosa que surja, por supuesto, te voy a compartir de inquietudes después de este video o de propuestas que quieran de elaborar a partir de estos desarrollos o mirando lo que hacen en el grupo. Así que nada, y seguiremos en contacto. Te súper bueno, agradezco. muchísimas gracias a vos por esta oportunidad. Bueno, Un nos saludo a estamos todos los viendo. que miren. Dale, chaucito para todos. Gracias. A ver.